tal? Buenos días. Comienza aquí Telenoticias Parlamento. Durante los próximos 30 minutos vamos a repasar la actualidad política de la semana con especial atención a la actividad parlamentaria. Vamos a tener nuestro habitual espacio de entrevista. Hoy nos acompaña Fabián Martín del Grupo Mixto y vamos a conocer un nuevo rincón del edificio del Parlamento de la mano de un periodista. Este es nuestro sumario. El proyecto de presupuestos para Canarias continúa su trámite parlamentario. La Cámara Autonómica ha rechazado en el Pleno las 2 enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Popular y el Grupo Mixto. España celebró el Día de la Constitución el 6 de diciembre con un acto institucional en el Senado donde se resaltó el papel de la Carta Magna, aprobada en 1978. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, participó en el homenaje a la Constitución. Y en nuestra sección del Rincón hoy visitaremos el lugar favorito de la periodista Almudena Sánchez, que nos contará además cómo ve la relación entre periodistas y políticos. Luego lo vemos. El tema más importante de este mes de diciembre es sin duda la tramitación de los presupuestos. Enseguida vamos a ir con ellos, pero hay otros asuntos también importantes que se han tratado durante esta semana. Tras la última reforma de la ley de dependencia, los familiares que cuidan a personas enfermas han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Se calcula que más de 85.000 personas dejaron de estar afiliadas por este motivo. Es solo una de las medidas adoptadas para reformar esta ley y de todo ello se habló en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento. Más de 45.000 personas son beneficiarias de la Ley de Dependencia en Canarias, una norma modificada el pasado 13 de julio por el Consejo de Ministros dentro de un paquete de medidas antidéficit. Entre otras reformas, se rebaja un 15% la prestación económica para los cuidadores familiares. Los grupos Mixto y Socialista consideran que estos cambios suponen un desmantelamiento de la Ley de Dependencia. Decisiones del Gobierno del Estado en relación a la Ley de Fomento de la Autonomía y atención a la dependencia, lo que está provocando en la práctica es una derogación de la misma. Es decir, cuando tú una ley la descapitalizas, la dejas sin recursos, pues al final lo que consigue es que la ley progresivamente se vaya eliminando. Desde que el Partido Popular llegó a la Moncloa hace ahora un año, la ley de dependencia impulsada por el Gobierno socialista ha sido cuestionada y atacada en sus principios inspiradores. En tan solo 12 meses, el Gobierno ha puesto en marcha un proceso de desmantelamiento del sistema, modificando la ley por la puerta de atrás y sin dialogar con nadie. El Grupo Nacionalista incide en algunos de los cambios que ha sufrido la Ley de Dependencia. En este momento, las cuidadoras, y yo siempre digo cuidadoras porque la mayor parte son mujeres, no van a cotizar a la Seguridad Social, tendrán que hacerse autónomas. Después se amplía el plazo hasta 2 años para reclamar el pago. En este momento estaban 6 meses. Garantizar la viabilidad económica de los servicios que regula la ley es lo que ha motivado la reforma según el Grupo Popular. La reforma consensuada con todas las comunidades autónomas se asienta en 5 pilares: sostenibilidad financiera, protección a los dependientes que más lo necesitan, simplificación de los procedimientos, adecuación de las prestaciones a las necesidades reales, potenciación de los servicios profesionales. El Gobierno garantiza que los beneficiarios de la ley en Canarias no verán alterados los servicios que reciben. Tranquilidad absoluta a las personas que en estos momentos están recibiendo un servicio o una prestación económica. Esta segunda bajará en un 15% y las otras se mantienen. 13.000 plazas residenciales y de estancia diurna se mantienen en Canarias. Y, desde luego, el resto de servicios, junto con esas 11.000 prestaciones económicas. 117 millones, de los que el Estado aporta 22. No creo que llegue a los 22 millones. En Canarias, cerca de 6.000 personas con un grado de dependencia moderado y reconocido ya por la Administración no podrán acceder a los servicios que establece la ley hasta julio de 2015. Y una de las áreas más afectadas por los recortes del próximo año son las inversiones en infraestructuras. Madrid reduce el dinero comprometido y muchas de las obras que están en marcha actualmente en Canarias podrían quedarse a medio terminar. Domingo Berriel puso los datos sobre la mesa en la Comisión de Obras Públicas y cada grupo parlamentario hizo público su parecer. Varias obras en carreteras de las islas han sufrido retrasos o incluso han sido paralizadas por los recortes de las partidas económicas del Gobierno de Madrid hacia Canarias. Así lo ha confirmado el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, en la última comisión parlamentaria. De la reducción de inversiones en materia de infraestructura están claras, son el incumplimiento flagrante de los convenios vigentes entre esta comunidad y la Administración General del Estado.
El próximo año el Estado solo tiene previsto transferir a Canarias 54 millones de euros para carreteras. Este año se había comprometido a invertir 207 millones y al final solo envió a Canarias 68, un 33% de lo que estaba previsto. Recuperar estos déficits al ser un convenio por parte del Estado en algún tipo de negociación donde podamos incluir, no digo el año que viene, que va a ser muy complicado, pero hombre, bueno, habrá que plantearlo, pero habrá que plantear la tesis de poder recuperar estos compromisos, aunque se retrasen 2 o 3 años. Los nacionalistas han valorado el esfuerzo realizado por el Gobierno para continuar con las obras de carreteras que están en marcha, a pesar de los recortes del Estado. Valorar el esfuerzo que hace el Gobierno en esa apuesta por destinar recursos propios, a pesar del exagerado recorte del Estado, es una apuesta para mantener el empleo. Miren, en cualquier momento, pero fundamentalmente en tiempos de crisis, la obra pública es un mecanismo de activar la economía. Para los populares, los recortes de Madrid no son la causa del retraso en la ejecución de las obras de carreteras. Hombre, ha dicho que si no se terminaría, que si no fuera puesto problema, las obras se terminarían en el plazo determinado. Aquí no se termina, señor consejero, ninguna obra en el plazo determinado y además usted antes dio por hecho que eso es así en todas las obras del mundo. El Gobierno de Canarias ha tenido que coger fondos europeos FEDER y fondos de compensación interterritorial para poder compensar el déficit de inversión del Estado en carreteras, dinero que podía haber sido utilizado para otras inversiones. Un déficit de 291,27 millones de euros. Déficit que de no haberse producido hubiéramos tenido todos los números de las obras perfectamente encajados, con todas sus anualidades encajadas de forma absolutamente sincronizada, es decir, que todas hubiesen terminado en su plazo razonable, por lo menos desde el punto de vista del presupuestario no habría ningún inconveniente para que eso fuera así. Debido a los recortes no se pondrá en marcha ninguna obra nueva en carreteras y las que ya están en ejecución podrían ser paralizadas en función de su seguridad, el sobrecoste y el interés general. Como decíamos al inicio de este programa, esta semana hemos tenido pleno en la Cámara, pleno que comenzó con la sesión de control al presidente de Canarias, y en ella Paulino Rivero anunció recortes en los altos cargos de su gobierno. También adelantó que la próxima semana se va a reunir con los responsables de Iberia para saber cómo va a actuar la compañía en relación a las islas durante los días 14 y 21 de diciembre. Como saben ustedes, entre esos días los sindicatos han convocado una huelga por el plan de viabilidad diseñado por la compañía. Me reuniré la próxima semana con el presidente de Iberia para conocer los planes que tiene la compañía acerca de 2 cuestiones. Primero, cómo va a abordar la huelga que está planteada a partir del día 14 y, en segundo lugar, es de interés del Gobierno de Canarias tener conocimiento directo por parte del presidente de la compañía cuáles son los planes que tiene la empresa después de anunciar ajustes desde el punto de vista de personal y de medios que el plan tiene para Canarias. Ya el Gobierno ha anunciado que de cara al próximo año, a partir del 1 de enero, habrá un ajuste en altos cargos de confianza, en la misma proporción que disminuye el presupuesto. Y en el Parlamento esta semana se ha hablado también de horarios comerciales. Hay nueva normativa y el acuerdo contempla que los establecimientos puedan abrir un máximo de 10 domingos o de 10 festivos a lo largo de todo el año. Los comerciantes canarios podrán abrir 10 domingos o festivos al año. Es la principal consecuencia de la adaptación del texto refundido de las leyes de ordenación de actividad comercial en Canarias. La modificación fue aprobada con el apoyo de los grupos nacionalista, socialista y mixto. Y yo creo que hay una mayoría amplia a favor de poner límites a los horarios comerciales por el daño que hace a los pequeños y medianos que están en unas condiciones competitivas muy difíciles con las grandes comercios. Nosotros entendemos que los 10 domingos y festivos son suficientes, porque además consideramos fundamental, otro aspecto que se cargan con esa enmienda, el papel de las comisiones insulares de comercio para coordinar la fijación de dichos días con la participación del sector. Su esencia es la protección del pequeño y tradicional comercio, que tiene una amplia implantación en Canarias. El Grupo Popular presentó una enmienda finalmente rechazada con el objetivo de ampliar la posibilidad de apertura hasta 16 domingos o festivos al año, el máximo que permite la ley. Y en nuestra opinión, señora consejera, señorías, se sigue sin mirar a los consumidores. Seguimos sin respetar la libertad individual, la iniciativa empresarial,
la libertad que permita a cada uno hacer lo que estime conveniente con su dinero o con sus negocios. No creo que estemos atentando contra los derechos de los consumidores y usuarios con el hecho de poner orden en la regulación normativa que permita que todo el tejido comercial de Canarias tenga unas normas claras, perfectamente reconocibles de cuándo se abre, qué días de fiesta se abre. Las temporadas de mayor afluencia turística, la campaña de Navidad y las rebajas son los periodos que tendrán prioridad a la hora de escoger los festivos en los que abrirán sus puertas los comercios cada año. Y sin duda uno de los temas importantes de la semana ha sido el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. El Parlamento ha rechazado esas enmiendas a las cuentas canarias de 2013 que presentaron tanto el Partido Popular como Nueva Canarias. El presupuesto, por tanto, sigue adelante y sin modificaciones. Si las hay, se van a tener que realizar durante este mes en las enmiendas parciales. Durante el debate a la totalidad celebrado el miércoles, el Gobierno defendió el carácter social del presupuesto que ha diseñado. El proyecto de presupuestos para Canarias continúa su trámite parlamentario. Las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Mixto fueron rechazadas por la Cámara. Desde el Grupo Mixto se propuso al Gobierno llevar a cabo una reforma fiscal y no cumplir con el objetivo de déficit fijado por el Estado. ¿Para qué sirve cumplir con el déficit, con la deuda, si luego nos maltratan más que a nadie? ¿De qué sirve? Los grupos de Coalición Canaria y Partido Socialista mostraron su apoyo al proyecto del Gobierno. Se puede dudar, como hace el Partido Popular, el Grupo Popular, de estos datos. Pero, en cualquier caso, convendrán con nosotros que son más realistas que los presupuestos generales del Estado. Es decir, han bajado las políticas un 40% del dinero que estaba destinado para las políticas de empleo. Son más de 4.000 millones de euros. Y dice la política del Estado que reconoce que el paro va a subir 2 puntos o 3 puntos en el próximo año 2013. El Grupo Popular defendió otra enmienda a la totalidad, argumentando que este presupuesto no ayudará a superar la crisis. Ninguna reforma, ningún ajuste en lo público, en lo político, en lo innecesario, pero sí más paro, menos economía, más pobreza y menos futuro. Un debate de primera lectura donde el consejero de Economía, Javier González Ortiz, defendió unas cuentas de 6.288 millones de euros que han sufrido el recorte estatal de 807 millones y en el que el Ejecutivo canario hace un esfuerzo por mantener los servicios sociales. El presupuesto de Canarias para 2013 contiene una reducción generalizada de sus partidas como consecuencia de las reducciones provenientes del Estado. Sin embargo, señorías, y como dije al principio, también es un presupuesto, el del 2013, marcado por prioridades. El texto continuará su debate parlamentario en las próximas semanas. Y como cada 6 de diciembre España ha celebrado esta semana el Día de la Constitución, fue en 1978 cuando se aprobó la Carta Magna, que todavía sigue vigente. El acto central fue en el Senado, en Madrid. Allí estuvo el presidente canario, Paulino Rivero. También en las islas se conmemoraba la fecha. Este 6 de diciembre se han celebrado los 34 años de la Constitución española. Como es tradición, se ha realizado en Madrid un acto institucional con la recepción de autoridades. A esta celebración ha acudido el presidente de Canarias, Paulino Rivero. En las islas también se ha celebrado el Día de la Carta Magna en Las Palmas de Gran Canaria, en un acto presidido por la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento. A la celebración asistieron numerosas autoridades del archipiélago, entre ellas el vicepresidente del Ejecutivo, José Miguel Pérez. Una jornada donde en todo momento se ha recalcado la importancia de la Constitución, calificándola como un instrumento idóneo para el crecimiento y el progreso. Siempre que se habla de la transición, se recuerda los nombres de grandes hombres que trabajaron para que llegara la democracia a España. Sin embargo, son pocas las crónicas que reconocen la labor de las mujeres que participaron en la legislatura de 1977, aquella de la que salió esa Carta Magna. Ahora, un documental, Las Constituyentes, así se llama, en el que colabora esta casa, relata las experiencias de estas mujeres diputadas y senadoras que marcaron una época y abrieron la puerta a la igualdad en toda España. Entre ellas estaban las canarias María Dolores Pelayo y Esther Tellado.
No quisieron ser testigos, sino protagonistas de la transición española. 27 diputadas y senadoras vivieron el cambio político a la democracia. El documental Las Constituyentes recoge su experiencia y las dificultades a las que se enfrentaron en una España en la que la mujer estaba relegada a un segundo plano. Dolores Pelayo y Esther Tellado son dos personajes, dos mujeres increíbles, dos pioneras que venían y en el avión, iban y venían desde Tenerife a aquí para hacer su trabajo, dejaban antes de salir los tupper preparados para sus hijos, tenían que estar con esa doble mochila, ¿no? la política y la personal. 3 décadas después recuerdan aquellos días como un reto y una oportunidad para lograr unos derechos que la dictadura les había negado. Y yo bajé aquellos escalones con, no sé, me dio como una fuerza tan grande dentro de mí que digo, sí, vamos a luchar, vamos a luchar. Como decía yo, esto es un desperdicio si hay mujeres inteligentísimas, preparadas, con ganas de aportar su inteligencia y su esfuerzo a este país. En un diálogo con compañeras en activo, estas pioneras reivindican el papel de la mujer en la política y la necesidad de seguir luchando por ocupar el sitio que les corresponde. Historia, desde luego, y con letras mayúsculas. Almudena Sánchez es una de las periodistas que mejor conoce la evolución que ha experimentado el Parlamento de Canarias en los últimos años. Ella misma nos cuenta cómo ve la relación entre periodistas y políticos desde su rincón favorito de la Cámara Legislativa Regional. Y he elegido este rincón porque aquí hemos pasado muchas horas de espera cuando se celebraba la Comisión de Investigación sobre Tindaya, que ha sido una de las más importantes, por lo menos que yo he vivido. Las sesiones se celebraban por la tarde, acababan por la noche. Muchas veces teníamos que ir a cazar a la persona que comparecía a la comisión de investigación, porque evidentemente este tipo de investigaciones son secretas, o sea, lo que se dice dentro de la comisión es secreto, y se estaba jugando mucho en esa época, ¿no? Había denuncias judiciales también, con lo cual era muy difícil sacar información de esa comisión. Sentados aquí, como nos veis ahora en la escalera, pues no era muy propio, además una escalera de mármol que se supone que es una escalera solemne y que además rara vez se abre solamente para actos muy solemnes y no todos los actos solemnes. En alguna que otra ocasión teníamos que perseguir, y de hecho perseguimos a algunos comparecientes de la comisión por toda la calle Teobaldo Power, y simplemente un sí, un no, un silencio ya tenía que valer para prácticamente llenar toda la página que teníamos, pues que estaba esperando por nosotros a las 10 o las 11 de la noche. Somos dos partes con intereses absolutamente contrapuestos, y fuera de las comparecencias informativas formales y programadas, tienes que sacar la información que contextualiza el mensaje que los partidos quieren colocar, ¿no? En ese juego de continua tensión siempre nos estamos moviendo, tanto ellos como nosotros, como los periodistas. Almudena Sánchez, que elige esa escalera de tantas horas de espera. Nosotros nos vamos ya con la entrevista de esta semana. Este domingo nos visita Fabián Atamán Martín. Nuestro invitado es Fabián Atamán Martín, diputado del Parlamento de Canarias y presidente del Partido de Independientes de Lanzarote. Es licenciado en farmacia y su isla de procedencia es Lanzarote. Bueno, pues ya conocen al que va a ser nuestro invitado, Fabián Atamán Martín, diputado del PIL, integrado en el Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias. Buenos días, señor Martín. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer. Esta semana se han debatido en el Parlamento enmiendas a la totalidad, han sido rechazadas por los grupos que sustentan al Gobierno, por Coalición Canaria y PSOE. ¿Qué es lo que no le gusta a usted, que ha presentado enmienda a la totalidad de esas cuentas de 2013? Bueno, yo pertenezco al PIL, una formación de arraigo insular en Lanzarote que está insertada dentro del Grupo Mixto con Nueva Canaria, con lo cual tengo una doble valoración
valoración que hacer. Inicialmente una valoración desde la perspectiva canaria y después una valoración desde la perspectiva meramente insular desde la isla de Lanzarote. En el primer caso, entendemos desde el Grupo Mixto que estos son unos presupuestos que no ayudan a activar la economía, ni muchísimo menos, y que continúan en el ciclo de recesión económica al que nos obliga no solamente el Estado español, sino también las políticas más conservadoras que provienen de la Unión Europea. Eso hace que se resienta la calidad y en algún caso también la cantidad de los servicios públicos que se han prestado durante este año, pero fundamentalmente que se van a prestar en el 2013 y que se abordan en estos presupuestos. Y desde la óptica puramente insular, desde Lanzarote, son unos presupuestos que recortan abusivamente la capacidad de inversión del gobierno de Canarias respecto a la isla. Le voy a dar un dato. En el 2012, supuestamente, venían consignados 70 millones de euros para inversión en Lanzarote y en el 2013 estamos hablando solamente de 28 millones, es decir, de una reducción. Pues se ha reducido el porcentaje en todas las islas de la En todas las islas, pero de una manera escandalosa, cuando Lanzarote además ha sufrido en estos últimos años, comparativamente con otras islas, porcentajes de reducción tremendamente injustificados en algunos de los casos. Hay 2 o 3 obras, vamos a decir, dignas, entre comillas, de mencionar, pero el resto, especialmente en infraestructura educativa, en infraestructura sanitaria, se va a resentir de cara al 2013. ¿Y usted por qué cree que Lanzarote especialmente? ¿Usted cree que el consejero de Economía y Hacienda dice, este año vamos a castigar a Lanzarote? No. ¿O qué se prioriza a la hora de diseñar un presupuesto? Yo no creo ni que el consejero de Economía y Hacienda tenga en muchas ocasiones en su cabeza la isla de Lanzarote. No sé si tendrá capacidad para tanto. Lo que yo sí le digo es que desde un análisis objetivo, riguroso, certero, fiable de los datos de los últimos 4 años de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su distribución porcentual por isla, la gran perjudicada, sin ningún lugar a duda, es la isla de Lanzarote. Y hoy estamos en el mes de noviembre y dentro de 2 meses tendremos la liquidación final de los presupuestos. Es decir, todos sabremos de aquellas partidas que estaban consignadas en los presupuestos cuánto se ha gastado y cuánto no. Y de los 70 millones de euros, yo le reto a usted casi a que dentro de 3 o 4 meses nos volvamos a sentar y le prometo que de esos 70 millones seguramente ni el 40% han sido ejecutados en la isla de Lanzarote. Pero ya le digo, no solamente de grado de ejecución, sino de grado de consignación de cuánto se ha dado a la isla de Lanzarote en los últimos años, comparativamente con otras islas de menor población y de menor peso económico contribuyente a Canarias, como puede ser La Palma. La isla de Lanzarote se ha visto claramente perjudicada. De hecho, creo que es una opinión no solamente compartida desde la óptica del PIL, sino también común a otros miembros de otras formaciones políticas que incluso han compartido o que han apoyado a los gobiernos de Canarias en los últimos años. Sí, Pedro Sanginés, el presidente del Cabildo, se quejaba también de ese trato. Yo he dicho en los medios de comunicación de Lanzarote que despertó el oso de su letargo al hablar de la opinión de don Pedro Sanginés. Mire, eso solamente se justifica porque este señor tenía a las puertas de esa declaración de cuando dio la celebración de un congreso insular de Coalición Canaria, en la que por encima de cualquier cosa estaba el reto personal que le plantaba a una facción de Coalición Canaria. Y aprovechó una circunstancia que era la de aliarse a partidos y a personas reivindicativas como las del PIL, que lo han sido históricamente, en un momento que solamente y desde un punto de vista personal le convenía. No estaba hablando Pedro Sanginés como presidente del Cabildo. No, yo creo que no. Hablaba como candidato, digamos, dentro de esa plancha a la presidencia de Coalición Canaria, que finalmente salió elegida en un congreso un tanto tumultuoso, pero es verdad que el fin de semana pasado. En todo caso, veremos cuál es el comportamiento de los 4 diputados de Coalición Canaria y del diputado del PSOE por la isla de Lanzarote que apoyan a este gobierno que vuelva a maltratar una vez más a nuestra isla de los volcanes. Le han rechazado la enmienda a la totalidad del Grupo Mixto, pero se abre ahora el periodo de enmiendas parciales. ¿Qué van a pedir ustedes en esa tramitación parlamentaria para ver si es posible que ustedes le den el visto bueno a esas cuentas? Pues esa es la gran oportunidad para el PIL y es la gran oportunidad para Lanzarote, porque yo entiendo que de la independencia que se me otorga a mí como representante casi independiente, el más independiente por la circunscripción electoral de Lanzarote, es cuando se van a poder poner sobre la mesa mejoras en los presupuestos que afecten de una manera directa a la isla de Lanzarote. Y no tengan la menor duda, y de forma desgraciada además, que se van a repetir casi en su totalidad a las del año pasado, porque aun cuando algunas de esas enmiendas que se propusieron fueron bien acogidas por el gobierno, la gran mayoría no se han ejecutado. Luego ¿Pero no se han ejecutado por qué? Porque hay mucha gente que está diciendo, si el dinero está consignado, ¿por qué no se ejecuta? Pues mire,
Hay diferentes motivos. Uno de ellos es que ha habido recortes por el Estado que en algún caso ha privado de la posibilidad de realizar esas obras, pero también hay entiendo, una falta de voluntad. Y le doy un ejemplo. Hace 3 años, siendo este que les habla vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, se dio luz verde a una obra que llevamos esperando hacía 10 años en la isla de Lanzarote. Pues desde que se obtuvieron todos los permisos hasta que definitivamente se ejecutó la obra, tuvimos que esperar 3 años, injustificados, y cuando ni siquiera estábamos en la crisis severa que estamos viviendo en este momento. Pero como usted me preguntaba sobre las enmiendas parciales en el caso de Lanzarote, yo le voy a decir que se van a centrar, como se centraron en el año pasado, en infraestructura, en materia educativa y en materia sanitaria, que es de lo que adolece principalmente en estos momentos en la isla de Lanzarote. Hay otras que ni siquiera se han contemplado, por ejemplo, en infraestructura viaria este año, en el 2013, y que desgraciadamente las vamos a dar por perdida después de que estuvieran consignadas muchos años en los presupuestos y de que el gobierno de Canarias no quisiera definitivamente ejecutar. Se ha hablado mucho en las horas previas a esa votación, a ese debate de las enmiendas a la totalidad, de la posibilidad de que los diputados de una isla vetaran la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Se ha hablado en la última semana de tiranteses en el seno del gobierno de Canarias. ¿Usted cree que este gobierno, formado por Coalición Canaria, PSOE, es estable, que va a llegar al final de la legislatura? Bueno, le respondo a la primera cuestión. Respecto a la capacidad de veto por parte de los diputados de una isla, yo quiero enterrar sus falsas expectativas o las expectativas que algunos canarios pudieran tener, porque eso es prácticamente imposible. Frente al mandato que nos da la sociedad de una isla al elegirnos diputados, mucho en el seno del Parlamento se olvidan de esa obligación y lógicamente se escudan en la necesidad y en la sumisión frente a las grandes estructuras. Ni los 4 diputados de Coalición Canaria ni el diputado del PSOE que apoyan al gobierno se van a sonrojar al volver a Lanzarote y dar explicaciones de cómo van a ser capaces de apoyar un presupuesto que nos deja en clara desventaja respecto al resto de las islas. Y respecto a la continuidad del gobierno de Canarias sustentado por una Coalición Canaria débil, en franca descomposición o con crisis interna severa, y un PSOE totalmente desdibujado que ya por no hablar ni habla de los temas que han sido su bandera reivindicativa muchos años, yo no tengo la menor duda de que la garantía de continuidad está asegurada, entre otras cosas porque se necesitan en esta situación de crisis, no hablo económica, sino de crisis de partidos, de valores, se necesitan mutuamente para garantizar con las estructuras de poder la continuidad de cada uno de ellos. Hablamos del gobierno de Canarias, también hay mucha tensión social, 2 huelgas generales en apenas un año. ¿Cree que el gobierno de Mariano Rajoy sí va a llegar también al final de los 4 años de mandato? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda porque lo avala, para desgracia, también de Canarias, como se ha visto en los últimos años, una mayoría contundente. Otra cosa es que por circunstancias de o coyunturas económicas pueda adelantar en algo las próximas elecciones, pero la legislatura yo creo que casi al 100% puede que se agote, además sin ningún tipo de problema. No tiene que buscar la Alianza Nacionalista, no tiene que buscar acuerdos con Convergencia y Unión y mucho menos con una coalición canaria que ha quedado totalmente fuera del mapa, en este caso, del Parlamento español. En estas entrevistas, señor Martín, tocamos muchos temas de actualidad. Esta semana, por ejemplo, hemos visto a un expresidente de la COE, al señor Díaz Ferrán, detenido, acusado de evasión de capitales. ¿Estamos en un país en el que todo el que puede defrauda? Yo creo que estamos en un país y en una comunidad autónoma donde se defrauda por encima casi de la media. No hay que olvidar que algunos estudiosos cifran que la economía, en este caso que se maneja fuera de los ámbitos administrativos, se puede cifrar en el 29%, una cantidad francamente importante. De hecho, con 10 puntos porcentuales menos estaríamos hablando de una gran cantidad de recursos que vendrían no solamente al Estado, sino fundamentalmente a Canarias y que se redistribuirían entre todos los canarios. De todas maneras, de este capítulo, que apareció en un momento un tanto singular... Se lo digo por el expresidente de la COE, se lo digo también por el alcalde de Sabadell, que dimite, diciendo en tanto cuanto se demuestre su inocencia. Hay juicios de valores precipitados en algún caso. Yo sí que creo que en todo caso lo que sí ha permitido esta detención es pensar que la justicia actúa igual frente a todos, tenga uno un rango económico mayor o menor, mejor o menos acaudalado en cualquier caso.
Lo que sí es cierto es que de manera específica en el caso de los políticos normalmente se tiende a tener un juicio previo sin dar la posibilidad a aquellos que son acusados más mediáticamente que judicialmente a defenderse. Por eso yo frente a estos casos soy tremendamente cauto y respetuoso hasta que un juzgado no se pronuncie. Gobierno y sindicatos están negociando esta semana, también lo seguirán negociando la semana que viene, la rebaja del 20% casi del salario, también de la jornada laboral para 3.300 empleados públicos. Dice el gobierno que, bueno, o se negocia esa situación o habrá que despedir a la gente. ¿Es la única salida? Yo creo que no. Y yo creo que desgraciadamente esa salida va a repercutir en todos los canarios en servicios públicos de, como decía anteriormente, de peor calidad. Al gobierno de Paulino Rivero, sustentado por Coalición y PSOE, yo creo que le ha faltado la capacidad de repensar en la estructura administrativa canaria. No quiere decir someter la misma a despidos continuados. Hay que pensar en términos de eficiencia de cada uno de las administraciones y de los diferentes niveles de administración. No solamente hablo de gobierno canaria, sino que hablo también de cabildo y de ayuntamientos. Repensar es una obligación y creo que el gobierno de Canarias, incluso en esta ley de presupuestos que próximamente se va a aprobar, ha quedado esto como asignatura pendiente. Esta semana los presidentes de las patronales han dicho que muchos de nuestros males vienen, señor Martín, del maltrato de Madrid hacia Canarias. ¿Se está portando bien el gobierno de España con Canarias? Pues mire, hay un dato que es irrebatible y es el hecho de que este año han venido 460 millones de euros menos del Estado a Canarias. Y no hay que olvidar que Canarias en un 64% aproximadamente se nutre de ingresos que provienen de Madrid. Luego, si el trato va siendo cada vez más pobre, hasta llegar a extremos paupérrimos, lógicamente se va a resentir la capacidad de inversión del gobierno de Canarias y se va a resentir la capacidad que el gobierno de Canarias tenga incluso para afrontar pagos corrientes, pagos habituales. No es una pataleta de Coalición Canaria y de PSOE, sino que los números dicen que no tratan mal. Esa es una realidad. Otra realidad es la que tenga el gobierno de Canarias, la capacidad que tenga el gobierno de Canarias frente a eso de solucionar los problemas que preocupan a la mayoría de los ciudadanos canarios, problemas de los que normalmente no se habla demasiado. Pero es verdad que en este año ha habido una falta de ingresos desde el Estado hacia Canarias que se cifra en aproximadamente, como le decía anteriormente, 460 millones de euros. Por otra parte, hay la obligación de cumplir con el déficit de la comunidad. Teníamos en el 2012 la posibilidad de estar en el 1,5%, en el 2013 toca el 0,7% y eso implica el que 320 millones menos también estén dispuestos para ser gastados en Canarias, con lo cual estamos hablando de más de 800 millones de euros que no podemos gastar, que no podemos distribuir entre todos. Los presidentes de las patronales que han estado en esta casa durante la semana dicen también que lo peor de la crisis para el sector privado ya ha pasado, que ha habido 120.000 despidos en Canarias, que ahora la papa caliente, por decirlo de alguna manera, que nos entienda todo el mundo, la tiene la administración y que la luz al final del túnel se va a ver en el segundo semestre del próximo año, de 2013. Ya en el 2014, dicen Sebastián Grisaleña, José Carlos Francisco, que empezará a crecer la economía. ¿Cree usted que los datos que manejan son...? Yo tengo confianza, mucha confianza personal y también política y pública en el 2013 y también he cifrado desde hace tiempo ese como un año de inflexión. Pero si usted me hace referencia un tanto a la visión sobre el gasto en la administración pública, no hay que olvidar que España como Estado y Canarias como autonomía es de las zonas donde menos se invierte en gasto público. Tal es así que estamos sobre un 44%, mientras que Alemania, que tanto presume en otros aspectos, está en torno al 46-47% y Francia en torno al 56%. Luego, esa matraquilla continua de que el gasto público es exacerbado, yo creo que no es del todo justificado. Quizás habría que hablar, como le decía anteriormente, en términos de eficiencia. La recuperación de Canarias también vendrá condicionada por la capacidad, especialmente en el ámbito turístico, de aquellos países que han sido tradicionalmente emisores, de Reino Unido, de Alemania, que cifran su recuperación en torno al 0,8-0,9% para el próximo año. Si eso es así, Canarias tendrá más oportunidades, pero tampoco hay que olvidar un dato. En el año 2011, Canarias creció el triple que lo hizo el resto del Estado español, creció al 2,1%, pero en cambio su cifra de paro aumentó porcentualmente 2 puntos. Sí es verdad que si se recuperan países emisores, Canarias tendrá más posibilidades, pero no es la única condicionante. También al frente de Canarias hay un gobierno que tiene que cumplir con sus responsabilidades y sobre todo atajar
coger el toro por los cuernos y enfrentarse a los problemas graves que sufre nuestra sociedad. Estamos en la recta final de la entrevista, señor Martín. Le voy a hacer una última pregunta. Dígame una medida que tomaría usted con carácter inmediato si fuera presidente de Canarias. Y no le tocó el tema de las lluvias en Lanzarote, porque estoy seguro, estábamos hablando, estoy seguro que me va a decir arreglar la zona de Argana Alta, pues ¿no? Por las lluvias que han caído. Yo le voy a decir la respuesta que usted no quiere, porque la mayoría de los ciudadanos de Lanzarote yo no digo la respuesta que no quiere, le digo que no puede tocar. La mayoría de los ciudadanos lanzaroteños, si tuvieran un presidente de Canarias proveniente de esta isla, aplaudirían que con gran rapidez y por un procedimiento de emergencia se pudieran atajar las consecuencias nefastas que se han repetido por segunda vez y después de 3 años en un barrio de Arrecife, en el de Argana Alta, donde el gobierno de Canarias todavía tiene pendiente de inversión 400.000 euros. Cuando ha cumplido, en este caso, el Ayuntamiento de Arrecife, el Cabildo de Lanzarote, el gobierno es la única institución que no ha cumplido. Pero aparte de eso, hay otra cuestión que es fundamental y yo creo que la tenemos que repensar a nivel de Canarias, y es la capacidad de la administración para soportar, no digo determinado peso, sino para soportar en determinados ámbitos las funciones que a día de hoy vienen acometiendo. Yo creo que el replanteamiento de la administración canaria es una asignatura pendiente que se empezó y que se ha aparcado por completo en esta legislatura. Bueno, pues con esa reflexión de que hay que reorganizar el funcionamiento de la administración canaria nos vamos a quedar. Le voy a invitar a que se quede con nosotros un instante para que vea ese lado menos conocido de algunos de los diputados. Hoy nos hemos acercado a hacerle nuestro habitual cuestionario a la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Flora Marrero. A las 6 menos cuarto, el coche. Pues todo el día. Yo desayuno todos los días en mi casa leche con gofio de toda la vida. Y si salgo fuera también me llevo el gofio. Yogur. Por la mañana los periódicos en papel, la radio cuando me levanto y después a lo largo del día las nuevas tecnologías. Es que no veo teles prácticamente. El de papel. Bueno, pues ha sido muy concisa Flora Marrero en esas respuestas. Desayuna gofio y no ve la tele. Yo no sé si le ha llamado algo la atención, señor Martín, de la respuesta. Bueno, no sé si con lo del gofio iba una reivindicación nacionalista típica, ¿no? ¿Usted no desayuna gofio? Yo desayuno gofio o como gofio cuando es necesario, pero desayuno también otras cosas. Hoy, por ejemplo, desayuné fruta. De todas maneras, sobre los gustos culinarios de la compañera Flora Marrero tampoco quiero andar demasiado. Sí es cierto que... ¿Televisión ve? Televisión veo poquita, le iba a decir que coincidía con ella en que aquellas personas que nos dedicamos al ejercicio público dedicamos pocas horas a la televisión, y cuando a veces nos dedicamos, aunque sea unos minutos o media hora a ello, más estamos pensando en nuestros problemas del quehacer diario que en la propia televisión. Intento más cine que tele, pero aun cuando lo vea en casa prefiero alguna película más que cualquier programa específico. Fabián Martín, diputado del PIL, diputado integrado en el Grupo Mixto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, gracias al señor Martín por habernos acompañado. Con ese comentario vamos a poner casi punto final al programa de hoy. Le vamos a agradecer a ustedes también toda la atención prestada. Recuerden que la próxima semana vamos a regresar a la misma hora, que tienen una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, parlamento@tvcanaria.tv. Nos pueden hacer cualquier sugerencia en esa dirección. Y hoy nos vamos a despedir con una imagen navideña. Es el recién inaugurado Belén del Parlamento, que cada año abre sus puertas en la sala del Estatuto de Autonomía de la Cámara Legislativa. El nacimiento es obra del artesano canario Fernando Benítez y está ambientado en los paisajes, costumbres y tradiciones de la isla de Fuerteventura. Con estas imágenes navideñas les dejamos por hoy. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz domingo. Resuenan sin cesar, proclaman